El día de hoy, nuestro programa tiene como título Planificamos nuestro discurso para reducir la desigualdad y la discriminación étnico-racial. ¿Eso quiere decir, profesora? Hoy vamos a empezar con la elaboración de nuestro discurso. Por supuesto, Patricia, pero el día de hoy empezamos con la planificación de nuestro discurso y de esa forma cumplir con el propósito de nuestro programa, el cual es planificar la redacción de un discurso proponiendo un plan de escritura, haciendo uso de una guía de planificación para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Entonces, profesora, nuestros amigos quienes nos escuchan en la radio y nosotros debemos terminar el programa elaborando una guía de planificación para organizar ideas y propuestas durante la planificación de nuestro discurso. Por supuesto, Patricia. Nuestro siguiente programa nos corresponde redactar la primera versión de nuestro discurso. Entonces, hoy debemos elaborar un prediscurso, un planificador, un plan. ¿Qué tendremos como evidencia, profesora? Nuestra evidencia, Jesús, será elaborar un plan de escritura para organizar ideas y propuestas durante la planificación de nuestro discurso. Y vamos a tener criterios en este programa, profesora. Claro, Patricia. Es sumamente importante tenerlo presente todos ustedes, Jesús y Patricia, así como nuestros amigos quienes nos escuchen. Y el criterio para este programa es: selecciona de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizarás en el discurso. ¡Qué interesante, profesora! Ahora sí tenemos todos los elementos completos para realizar nuestro trabajo el día de hoy. Muy bien, estudiantes del quinto grado. Para continuar, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante planificar un discurso y con qué propósito lo hacemos? ¿En qué espacio se utiliza el discurso? ¿Por qué es necesario su utilización? Al término del programa, deberás haber desarrollado las habilidades de adecua, elige, escribe y establece. Muy bien, sigamos adelante. Profesor Isela, durante la semana nos llegó a nuestro WhatsApp algunos audios. En ellos nos hablaban sobre el discurso y sus elementos. También nos llegó un audio sobre los tipos de discursos orales. Correcto, Patricia y Jesús. Cada uno de ustedes han escuchado estos audios enviados y los que no han podido hacerlo, ahora es el momento. Atención y acción. ¡Yeah! ¡Correcto! ¡Qué bueno, profesora! Está muy bien, porque yo no pude descargar el segundo audio y creo también nuestros demás compañeros estuvieron en ese problema. No te preocupes. Ahora vamos a escuchar los dos audios y nos van a servir como insumo para planificar nuestro discurso. Gracias, profesora. Usted siempre está muy alerta a nuestras necesidades. Para eso estoy. Ahora atentos. El día de hoy vamos a escuchar un primer audio con título El discurso y se encuentra en el canal de youtube.pe de Laura Melissa Padilla, en donde vamos a recordar en qué consiste un discurso y cuáles son sus partes. Muy interesante, profesora. Este audio nos va a servir para recordar lo trabajado en el programa anterior. Correcto, Patricia. Nos va a ayudar a recordar nuestro programa anterior y de esa manera empezar a planificar nuestro discurso. Entonces, presten bastante atención y tomen nota. El discurso es una acción comunicativa que desde sus comienzos su principal objetivo ha sido exponer o comunicar a un oyente. Todo tipo de discurso cuenta con unas partes marcadas para poder estructurar de forma correcta la información buscada. Partes del discurso. Primero se inicia con un saludo al público para llamar la atención de los presentes. Segundo, introducción. Aquí es donde se trata de explicar a grandes rasgos la estructura que nuestro discurso va a tener. Hay que referirse al tema del discurso de manera breve y concisa y plantear preguntas al público. Tercero, desarrollo. En esta parte se trata el tema en profundidad con datos y argumentando cada punto a tratar basados en cifras y citas de autores.
Cuarto, conclusión. El final del discurso tiene que englobar toda la charla, pues son las últimas palabras que el oyente va a escuchar. Los elementos de un discurso son los siguientes. El emisor es la persona que emite el discurso. El receptor es el grupo de personas que escucha al emisor, es decir, el colectivo al que va dirigido el mensaje. El mensaje es el contenido que emite el emisor y es dirigido al receptor. El tema es el término que engloba todo lo que se transmite en el mensaje. El contexto es la situación en la que se desarrolla el discurso. El canal es la conexión existente entre el emisor y receptor. El código es el lenguaje o signos que deben tener en común el emisor y receptor para que de esta manera se pueda comprender el mensaje. ¿Qué les pareció el audio, estudiantes? Muy interesante, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan cómo estaba estructurado el discurso de Santiago Manuín Valera cuando agradece por el premio obtenido? Sí, profesora. Con esta introducción me voy dando una idea de la manera como debo planificar mi discurso y, claro, respetando su objetivo, el de comunicar o exponer al oyente diversas acciones comunicativas. Correcto, Jesús. Es bueno recordar lo practicado en el programa anterior. También debemos recordar cuáles son sus partes. Profesora, en el audio nos hablan sobre las partes del discurso y son justo los indicados por nosotros en el anterior programa, en donde utilizamos el saludo, la introducción, desarrollo y la conclusión. No debemos olvidar que cada parte del discurso cumple una función sumamente importante. Es por eso debemos tener bastante cuidado en su redacción. Por eso, es importante estar pendiente de los criterios de evaluación para medir si se cumple o no con lo solicitado. Correcto, Patricia. Me alegra ver cómo ustedes van entendiendo la función que tienen estos criterios de manera que cada uno realice su aprendizaje de manera autónoma en casa. También nos hablan de otros elementos en el audio, profesora, como son el emisor, receptor, mensaje, tema, contexto, canal y código. A mí me hacen recordar a los elementos de la comunicación. Me parece muy oportuna tu reflexión, Jesús, cuando nos hablas de los elementos del discurso y cómo toda comunicación cumple los elementos mencionados. Es por eso que cuando nos hablas del emisor, quien es la persona que emite el discurso preparado por ustedes y serán ustedes mismos quienes lo presentarán. Cuando se habla del receptor, sabemos que es el grupo de personas a quienes va y escucharán el discurso. En sus casos, los primeros en escucharlos serán su familia y segundo, la comunidad. ¿Mi comunidad, profesora? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos pensando esa parte, porque la intención es brindar acciones y propuestas. Está bien, profesora. Tengo una idea, pero primero quiero comentarle a Jesús y luego se lo contamos. Correcto, está bien. En el audio también se habla sobre el mensaje y es el contenido que emite el emisor y es dirigido al receptor. Profesora, ¿y el tema? El tema es el término que engloba todo lo que se transmite en el mensaje. En sus casos, vamos a tratar asuntos sobre acciones para reducir la discriminación en nuestras comunidades rurales. Claro que sí, ya recordé. Y hay más, profesora, porque como le mencioné, nos habla sobre el contexto. Claro, el contexto es la situación en donde se desarrolla el discurso. La situación lo van a tener al inicio de la experiencia de aprendizaje. No nos debemos olvidar del canal y del código, profesora. No, para nada, Jesús. Es por eso que debemos tener muy presente que el canal es la conexión existente entre el emisor y el receptor. Y el código es el lenguaje o signos que deben tener en común el emisor y el receptor para que de esta manera se pueda entender el mensaje. Muy interesante esta parte, profesora. Muy interesante. Ahora podemos ver cómo está conectado. Sí, y ya estoy pensando cómo voy a empezar mi discurso, incorporando la información desarrollada en los demás programas. Muy bien, entonces, luego de escuchar ese audio, vamos a elaborar nuestra guía de planificación de nuestro discurso, en donde se sustenten acciones viables y compromisos
para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país, sustentado a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes, orientadas en la construcción de una mejor convivencia. Y es necesario considerar algunos elementos, aparte de los que ya se mencionó en el audio y los vistos en los programas anteriores. La redacción del discurso lo vamos a realizar en el siguiente programa. Lo primero es planificar, y lo primero que vamos a hacer es analizar la situación planteada en la experiencia de aprendizaje. Para tener muy claro lo que queremos comunicar, respondan las siguientes preguntas orientadoras. ¿Qué queremos comunicar? ¿A quién? ¿Cómo? Entonces, manos a la obra, profesora. Correcto, Patricia. Y todos, manos a la obra. Yo aquí les voy a presentar 7 preguntas a considerar en la guía de planificación. Primera pregunta. ¿Quién será el emisor de nuestro discurso? Segunda pregunta. ¿En qué contexto se desarrollará el discurso? Tercera pregunta. ¿Quiénes serán los destinatarios? Cuarta pregunta. ¿Sobre qué tema será nuestro discurso? Quinta pregunta. ¿Cuál es el propósito del discurso? Sexta pregunta. ¿Qué tipo de registro usaremos? Y séptima pregunta. ¿Qué estructura o partes tendrá el discurso? Correcto, profesora. Entonces empezamos. Empezamos. No se olviden, vamos a tener un tiempo para organizar nuestras ideas. Muy bien. Tiempo cumplido, estudiantes. ¿Qué te parece, Patricia, si empiezas haciendo lectura de la respuesta brindada a la primera pregunta? Profesora Isela, la primera pregunta estaba relacionada con ¿quién será el emisor de nuestro discurso? Y al analizar nuestro propósito y revisar el producto, nos dimos cuenta de una particularidad que oía que era necesario revisar las diversas fuentes de información utilizadas en los demás programas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática. Recuerden que en cada uno de estos programas, ustedes han analizado diversas fuentes para lograr aprendizajes, con el propósito de conocer todo tipo de información, de tal manera que cada uno se encuentre en la capacidad de ser quien elabora y presente el discurso. Es por eso, profesora Isela, creo que cada uno se encuentra preparado y podrá presentar en su hogar y su comunidad. Muy bien, Patricia. Sigue, por favor, Jesús. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué contexto se desarrollará el discurso? Usted al empezar nos estuvo hablando sobre la situación planteada en la experiencia de aprendizaje. En esa pregunta habíamos considerado, profesora, leer y releer la situación propuesta en la experiencia, porque se hace referencia a la celebración del Bicentenario, a los 200 años de independencia del Perú, en donde consideramos haber avanzado como país y sociedad. Pero en el análisis y la reflexión realizada en el programa de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, creemos que aún siguen existiendo algunos desafíos, como manifestaciones de discriminación, racismo y desigualdad, los cuales podemos observar en muchas de nuestras comunidades de la Amazonía, de la zona andina y costeña, y cada una con sus propias características que afectan la sana convivencia entre nosotros como ciudadanos y miembros de una misma comunidad, región o país que aspiramos al bien común y el buen vivir. Claro que sí. La situación planteada es el contexto en donde vamos a encontrar la situación. Como acabas de leer, Jesús, es necesario analizar la situación para luego brindar propuestas de acciones. Sigamos avanzando. Profesora, como tercera pregunta es, ¿quiénes serán los destinatarios? Había considerado nuestras familias más cercanas, a quienes les íbamos a presentar nuestro discurso. Alto ahí. Vamos a ver ese asunto un rato. El título de la experiencia es Promovemos acciones para reducir la discriminación en nuestras comunidades rurales.
Y el propósito de la experiencia dice: promover acciones y asumir compromisos para la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país, sustentada a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes y datos, asumiendo una posición crítica orientados a la construcción de una mejor convivencia. Si se dan cuenta, tanto en el título y en el propósito nos hacen referencia a la comunidad y a nuestra región. Eso quiere decir que si bien vamos a presentar a nuestros familiares más cercanos, también debemos hacer lo posible para que nuestro discurso sea escuchado por cada poblador de mi comunidad. Profesora, ahora que lo menciona, se me está ocurriendo una idea: escribir una carta abierta al presidente de la comunidad. ¿Cómo? ¿Cómo, Jesús? Sí, Patricia, ¿te acuerdas lo que hicimos en la primera experiencia de aprendizaje de este año? Una carta abierta. Claro, ya me acordé. ¿Y eso? ¿Cómo lo aplicaríamos en este asunto? Puedo escribir al presidente de la comunidad y pedirle muy cordialmente nos brinde un espacio y con los parlantes que tenemos poder disertar nuestro discurso. De esa forma llegaremos a toda la comunidad y todos escucharían lo que estamos proponiendo en el discurso. En este caso, nuestro destinatario ya no sería solo nuestra familia más cercana, profesor Isela, sino estaríamos alcanzando a toda la comunidad. Es una muy buena idea. Sigue, Jesús. La cuarta pregunta estaba dirigida a identificar sobre qué tema será nuestro discurso. Ahí he considerado la discriminación en nuestras comunidades rurales. Y como quinta pregunta, la interrogante nos pedía responder: ¿cuál es el propósito del discurso? Importante lo visto por ustedes. Tienen hasta el momento bastante información para incorporar al discurso. Y lo que me di cuenta, profesora, es ver en la experiencia de aprendizaje un propósito directo y preciso, por la cual teníamos que lograr presentar un discurso para promover acciones y asumir compromisos para la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país, sustentada a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes y datos. Asume una posición crítica orientados a la construcción de una mejor convivencia. Correcto, y es el propósito de aprendizaje a donde debemos consolidar, no al final de la experiencia, sino a lo largo de cada programa de la experiencia de aprendizaje. Sigue, Patricia. Como sexta pregunta era: ¿qué tipo de registro usaremos? Por ser un discurso, se utilizará un lenguaje formal, con coherencia y claridad, haciendo uso de recursos cohesivos como la puntuación, pronombre, conectores, referentes y sinónimos. Queda la pregunta séptima: ¿qué estructura o partes tendrá el discurso? Como lo hemos escuchado al inicio del programa y lo hemos trabajado también en el programa anterior, debemos considerar el saludo, introducción, desarrollo y cierre. Y analizado en el programa, esa pregunta se debe incorporar a la guía de planificación. ¿Verdad, profesora? Se nos pasó. Ahora lo consideramos. Muy bien, estudiantes. Ahora sí, tenemos información suficiente. Ustedes ya tienen su guía de planificación. Ahora corresponde ordenar y precisar la información. Y de esa forma tendrán suficiente información para redactar el discurso. Entonces, manos a la obra. Sí, vamos a tener un tiempo para ordenar nuestra guía de planificación. Muy bien, tiempo cumplido. Cada uno debe presentar su guía de planificación a sus familiares. Claro que sí, profesora. Profesora Isela, recuerda que nos falta el último audio. Ajá, no me he olvidado. Vamos a acabar esta parte escuchando este audio para que ustedes se vayan pensando en su contenido. Este audio es recuperado de la página de youtube.pe del canal de la maestra Elizabeth Latín y tiene el siguiente título: Lenguaje Unidad 2, tema Tipos de discursos orales. Entonces, lo escuchamos y ustedes lo van analizando en su casa con sus familiares, porque lo van a utilizar durante la presentación del discurso.
Luego, pasamos a las preguntas orientadoras y estamos cerrando el programa. Está muy bien, profesora. Hola, este día continuaremos con los contenidos de la asignatura del lenguaje. Hablaremos sobre los tipos de discursos orales. Para iniciar, hablemos un poco sobre qué son los discursos orales. En un discurso se exponen una serie de ideas o argumentos que tienen la finalidad de expresar el pensamiento o ideas del autor, dar a conocer información sobre un tema en específico, hacer razonamientos en torno a este, o bien convencer a la audiencia. Las principales características del discurso son la objetividad, especialización, precisión y veracidad. A continuación veremos algunos ejemplos de discursos orales. Entre los más comunes tenemos el debate, que es una forma de discusión formal y organizada que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas sobre un tema determinado. De esta manera, el debate está formado por tres entidades: los participantes, el moderador y el público. Otro ejemplo de discurso oral es la mesa redonda. Es una reunión de expertos para hablar sobre un tema en específico, con el objetivo de que los integrantes expongan sus puntos de vista, perspectivas, conocimientos, ideas y opiniones. Usualmente no son más de 10 personas y hay un moderador o líder. Otro ejemplo de discurso oral son los foros. Es un lugar físico o virtual a través de internet o a través de una charla que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Pueden clasificarse en foros públicos, foros privados y foros protegidos. Y nuestro último ejemplo de discurso oral es la entrevista. Es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. Como hemos visto en cada uno de los ejemplos de discursos orales, su función principal es dar a conocer opiniones o ideas sobre un tema específico, o sobre una persona, en el caso de la entrevista. Esto sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Hasta pronto! Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estudiante, ¿con qué propósito hemos planificado nuestro discurso, en donde se sustenten las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país, sustentado a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes, orientados a la construcción de una mejor convivencia? ¿Logré ese propósito? ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo trabajado el día de hoy? ¿Por qué? Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio.